Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bueno, seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo, ¿sí? En la clase anterior hemos visto lo relativo a las nulidades. El día de hoy vamos a hablar respecto del saneamiento o convalidación del acto administrativo, ¿sí? Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en principio vale comenzar diciendo que en aquellos casos en donde hubiese un defecto del acto administrativo que diere lugar a la sanción, en principio, sí, por regla de nulidad relativa. Digo por regla porque vamos a ver también en esta clase que dentro de los diversos tipos que existen de saneamiento con validación del acto administrativo, hay uno en específico que admite el saneamiento o la convalidación de ese acto en aquellos casos en donde hubiere ocurrido, ¿sí?, una causal de nulidad absoluta. Pero bueno, por regla, como he dicho, cuando el defecto del acto administrativo diere lugar a la sanción de tipo nulidad relativa, la administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, ¿sí? Dicha subsanación del defecto se designa generalmente en nuestra doctrina administrativa con el nombre de saneamiento o convalidación del acto administrativo, ¿sí? Bien, un punto que me parece no menor, ¿sí?, antes de avanzar con este tema, tiene que ver con la aplicación, ¿sí?, por medio de la analogía del derecho civil en materia de derecho administrativo, ¿sí? Hemos dicho, cuando hablamos de nulidades, cuyo fallo más importante de aquella materia es el fallo Los Lagos, ¿sí?, de Corte Suprema de Justicia de Nación, en donde allí se ha sentado la tesitura respecto de que no se debe de aplicar ante una carencia o laguna normativa, no se debe de aplicar directamente el Código Civil, en este caso Código Civil y Comercial, sino que debe llenarse ese vacío mediante la aplicación analógica, ¿sí?, del derecho administrativo, ¿sí? Esto se hace a través de la adaptación de aquella norma e integración con los principios y normas del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, dicho esto, vale agregar que en esta materia, ¿sí?, respecto de lo que tiene que ver con el saneamiento o convalidación del acto administrativo, cuando hubiera carencia normativa se aplican las normas y principios del derecho civil, siempre y cuando ocurrieran, ¿sí?, siempre y cuando se hubieran realizado las adaptaciones que impone el derecho administrativo por su peculiar naturaleza, ¿verdad? Bien, bueno, esto como regla respecto de la definición o concepto del género saneamiento con validación del acto administrativo. Ahora existen tres especies del que se compone, ¿sí?, el saneamiento o la convalidación del acto administrativo. Ellas son la ratificación, la confirmación y la conversión, ¿sí? Ambas se encuentran reconocidas en nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo a partir del artículo 19 y 20 de tal ley, ¿sí? Bien, pasemos entonces a hablar respecto de cada tipo de los que se compone el género saneamiento con validación del acto administrativo, ¿sí? El primer tipo es la ratificación. Bien, ¿cuándo ocurre la ratificación? ¿Sí? Se da en aquellos casos en donde el acto administrativo se encontrare viciado de incompetencia en razón del grado, ¿sí? En estos casos el mismo podrá ser ratificado
solo por el órgano superior, siempre y cuando sea admisible en tal supuesto tanto la avocación, la delegación y la sustitución, como es que dice el artículo 19, inciso A, de nuestra ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Nuestra ley nacional de procedimiento administrativo. ¿Sí? Bien, entonces, como he dicho, este tipo de convalidación o saneamiento, bien llamado como ratificación, procede solo en aquellos casos en donde el acto administrativo estuviese viciado de incompetencia en razón del grado, ¿sí? Y siempre y cuando sea admisible tanto la avocación como la delegación y la sustitución. Bueno, lo cierto es que esto es lógico, pues en aquellos casos, ¿sí?, en donde los defectos de incompetencia en razón de la materia o en razón del territorio son de nulidad absoluta, por lo que tornan imposible este tipo de saneamiento, ¿sí? Asimismo, resulta comprensible la exigencia, ¿sí?, respecto de la procedencia, de la vocación y de la delegación para que este órgano superior pueda ratificar el acto administrativo, ¿sí? En caso contrario, digamos que si la vocación no fuera procedente, esto sería porque el acto pertenecería a la competencia exclusiva del órgano inferior. Casos que pueden presentarse en aquellos supuestos en donde la competencia estuviera atribuida a un órgano específico, a un órgano particularizado en función de una idoneidad especial, ¿sí? Asimismo, mientras que si la delegación no fuera admisible, la competencia correspondería exclusivamente al órgano superior, ¿sí? Entonces, volvamos, ¿sí? En síntesis, este tipo de convalidación o saneamiento del acto administrativo, denominado ratificación, solo procede cuando el acto administrativo estuviese viciado por incompetencia en razón del grado, y en cuyo caso el órgano superior, ¿sí?, ratifique este acto administrativo siempre y cuando el mismo fuera admisible en los supuestos de avocación, delegación y sustitución. Bien, también vale agregar que la rectificación siempre es un acto unilateral por parte de la administración. Tiene efectos retroactivos y respecto de su forma, sí, es evidente que necesita la ratificación, ¿sí?, como acto, necesita que deba realizarse de manera compatible con la forma del acto ratificado. Asimismo, se admite la posibilidad de que exista la ratificación tácita del acto administrativo y surgirá cuando existiese conducta inequívoca del superior, expresada por actos o hechos materiales que denoten la exteriorización de la voluntad de ratificar tal acto administrativo defectuoso, siempre y cuando el mismo sea compatible con la forma del acto objeto de la ratificación, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? De procedimiento administrativo, disculpen. Lo leo porque es muy claro, ¿sí? Artículo 19, saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante, inciso A, ratificación. Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón del grado, y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes, ¿sí? Bien, bueno, el segundo tipo de saneamiento con validación del acto administrativo es la confirmación. Bien, bueno, por confirmación del acto debe entenderse como aquella especie de saneamiento por el cual la administración o el administrado, en el caso de los actos administrativos bilaterales, por ejemplo, proceden a subsanar el vicio que lo afecta, ¿sí? Bien, Juan Carlos Casachne nos dice que al hablar de confirmación, ¿sí?, debe decirse que se trata de la especie más importante de saneamiento con validación del acto administrativo, ya que puede sostenerse que la misma abarca las otras especies de saneamiento.
ya que, por ejemplo, puede darse o considerarse que la ratificación es una especie particularizada de confirmación, ya que la principal diferencia que existe entre ambos institutos es que la confirmación puede ser efectuada por cualquier órgano, tanto fuera un órgano superior o inferior, mientras que la ratificación debe ser realizada solo por el órgano superior con competencia para dictar el acto administrativo. ¿Sí? En cambio, si tomamos a la confirmación como una especie de saneamiento del mismo rango que la ratificación, solo cabe aplicarle un significado residual, ¿sí? Es decir, el medio de subsanación del acto que abarca las situaciones que no pueden subsanarse a través de los medios más específicos, como ser el caso de la ratificación y de la conversión. Lo cierto es que los rasgos más salientes que tiene este instituto, ¿sí?, denominado de la confirmación del acto administrativo, es que el mismo es realizado como un acto unilateral, es decir, dictado por la misma administración, en donde el órgano competente para dictar o para confirmar el acto lo hace subsanando el vicio que lo ha afectado. ¿Sí? Bien, respecto de sus efectos, vale decir que los mismos, al igual que para el caso de la ratificación, sus efectos son retroactivos, es decir, ex tunc. Y la forma que debe de dársele es la misma que se necesita, ¿sí? La misma que se necesita respecto del acto confirmado. Bueno, ¿qué nos dice nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo? ¿Sí? En el artículo 19, inciso B, dice: confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. ¿Sí? A ver, vuelvo a leer. Artículo 19. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante, inciso B, confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. Punto seguido. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto, objeto de ratificación o confirmación. ¿Sí? Bien. Vuelvo a mencionar que de sobrevenir, ¿sí?, alguna laguna o algún aspecto no regulado normativamente, debe de acudirse al Código Civil y Comercial, ¿sí?, para aplicar tales normas de manera analógica. Lo relativo a la confirmación en nuestro Código Civil y Comercial se encuentra regulado a partir del artículo 393 hasta el artículo 395. ¿Sí? Recomiendo su lectura. Bueno, por último, resta hablar respecto del último tipo de saneamiento con validación como género, ¿sí? Es la conversión. Bien, al respecto, vale decir que la conversión del acto administrativo consiste en el dictado de un nuevo acto administrativo a través del cual se declara la voluntad de aprovechar los elementos válidos que contenía un acto viciado, ¿sí? Acto viciado tanto por alguna nulidad de tipo relativa, ¿sí?, pero también en este caso, tal como les mencionaba al comienzo, se admite respecto de actos viciados de nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, como he dicho, consiste en el dictado de un nuevo acto administrativo a través del cual se declara la voluntad de aprovechar los elementos válidos que contenía un acto viciado, integrándolo en otro acto distinto y extinguiendo los elementos y cláusulas afectados de invalidez. ¿Sí? Bien, digamos que básicamente lo que se hace, ¿sí?, es dictar un nuevo acto administrativo, ¿sí?, dentro del cual se toma los elementos que eran válidos de un acto viciado, integrando todos estos integrando todos estos elementos válidos del acto viciado en otro acto distinto, en otro acto nuevo, y extinguiendo los elementos y las cláusulas afectadas de nulidad. ¿Sí?
Asimismo, vale agregar que en el caso de la conversión, ¿sí?, se opera la transformación del acto con efectos para el futuro, es decir, efectos ex nunc, dejando solo subsistentes los elementos válidos. ¿Sí? Ahora bien, en nuestro derecho solo se admite la conversión voluntaria, ya que para que ella se configure se necesita siempre el asentimiento del destinatario, que es el particular o el administrado del acto administrativo. ¿Sí? Vale agregar que la conversión sí halla su justificativo en la protección tanto de intereses públicos mediatos como inmediatos, y pueden ser ejercidos por la administración, ¿sí?, de manera discrecional, ¿sí?, incluso admitiéndose la facultad de negarse por parte de la administración a aplicar o ejercer la conversión del acto administrativo. Asimismo, también puede disponerse la conversión de este acto administrativo a pedido del administrado, obviamente con fundamento en la afectación que a los derechos del particular provoca la subsistencia de la nulidad absoluta o relativa que posea el acto administrativo viciado y originario. ¿Sí? Bien, bueno, en nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo encontramos a la conversión regulada en el artículo 20. Nos dice así: si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuera válido, podrá efectuarse su conversión en este, consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. ¿Sí? Bien, bueno, más claro que el agua. Espero que les haya servido, ¿sí?, hasta acá la clase del día de hoy respecto del saneamiento con validación del acto administrativo viciado, ¿sí?, y sus 3 especies. Si así fue, te pido que te suscribas, que compartas con tus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, será hasta la próxima. Seguramente en la próxima ya nos adentremos en lo relativo a los caracteres del acto administrativo, ¿sí?, relacionados tanto con su validez, su ejecución y sus efectos. Así son las cosas. Bueno, me despido y será hasta la próxima. Gracias por escuchar. Saludos.